Story time de cómo casi me voy con Diosito el día de mi parto. Bueno, la historia comienza un 27 de enero del 2025. Resulta que a mí me empezaron los dolores a las 5 de la mañana. Eh, Nos empezamos pues a organizar ahí mismo, todo, como a las 8:30 salimos para el hospital. Entonces cuando yo llegué estaba ya en 4 de dilatación y yo estaba, Dios mío, tenía demasiado dolor, pero a mí me calmaba el dolor que como que me sobaran en la espalda. Entonces mientras íbamos para el hospital, mi mamá hacía así no sobarme la espalda y eso me calmaba demasiado el dolor. Pero cuando pues ya entré al hospital, ellos obviamente me dijeron te tienes que quedar hospitalizada porque ya estás en 4. Entonces yo ya estaba pues allá como que sola esperando que me entraran a quirófano. Y lo que más me calmaba el dolor en ese momento era la respiración. O sea, si ustedes saben controlar la respiración cuando les dan contracciones, maravilloso, porque uno no siente el dolor, en serio, uno se concentra en la respiración y no siente dolor. Entonces eso fue lo que yo hice, me puse a controlar la respiración y estaba súper bien. Pero ya llegó un momento en el que ya estaba subiendo de dilatación y ya no aguantaba el dolor. Entonces pues me canalizaron y todo, me entraron a quirófano y en ese momento estábamos pues como esperando que el anestesiólogo pudiera ponerme el epidural porque había muchas mamás ese día. Entonces él llegó como que a las 12:30 a ponerme la epidural y todo bien, pero 20 minutos después yo empecé otra vez a sentir dolor, pero sentía dolor en un solo lado. En el lado derecho sentía todo el dolor y en el lado izquierdo no sentía nada, pero ya sentía el doble de dolor. Entonces como que no me hizo efecto la epidural. Entonces yo recuerdo como por momenticos yo me quedaba dormida y después volvía y como que me despertaba y así como por lapsos de tiempo que no recuerdo muy bien. Entonces eran ya como las 5 de la tarde y el anestesiólogo volvió a ponerme una segunda dosis de epidural, pero nada, o sea, el dolor era impresionante, esa epidural no me hacía efecto y yo ya estaba en 8 de dilatación, literalmente ya no me faltaba nada. Entonces el anestesiólogo me dijo, si quieres te ponemos una raquidia para que te calme el dolor hasta que llegues a 10 de dilatación. Y yo le dije, póngame lo que sea, que yo me voy a morir acá el dolor. Entonces él me la puso. Yo recuerdo que me quedé dormida y sentía como punzadas en el lado derecho, pero nada más, yo me quedé dormida. Ya me desperté después, como casi a las 7, que estaban haciendo cambio de turno y yo sentía una punzada y así, bueno, normal. Resulta que cuando hicieron cambio de turno, el doctor que me recibió ya para estar conmigo como que en la noche, me dijo que ya había llegado a 10 de dilatación, pero cuando él me hizo tacto yo no sentí absolutamente nada. Entonces él era como, me tocaba como las piernas y yo no, es que no siento nada. Entonces él me dijo como, ay, te bloquearon. Pues claro, como me habían puesto una raquidia que se supone que es para cesárea, yo quedé bloqueada de como la cadera para abajo, yo no sentía nada, entonces no podía pujar. Entonces el doctor me dijo, te vamos a tener que sacar la bebé con forceps porque no puedes pujar. Entonces yo empecé a llorar y yo no, ¿cómo así que con forceps? Yo he escuchado muchas historias sobre eso, que les pasan muchas cosas y yo súper asustada dije que no. Entonces el doctor dijo, no hay de otra, ya estás en 10 de dilatación y tenemos que sacarla sí o sí. Entonces listo, me mandaron para la camilla en donde ya uno pues está como preparado para tener y me decían como que respire profundo, haga esto, lo otro. Hubo un momento en el que me puse a pelear como que con una enfermera porque era toda grosera, como que, ay, es que hágale pues, que si no su hija no va a nacer, que no sé qué. Y yo, o sea, yo le decía, yo no siento nada, no sé en dónde estoy pujando. Entonces, bueno, en ese momento se me subió un enfermero encima como para bajarme acá como la bebé y yo, o sea, yo no sentía nada, yo no sentía nada. Y después, ya después el doctor me dijo como, bueno, el último pujo y sale. Entonces yo listo, yo respiré profundo, se me subió la enfermera acá encima y decía a la cuenta de 3, tal, le baja y yo pujo y sale. Así fue, ella salió, pues obviamente la sacaron con los forceps, ella quedó con unas cositas rojas acá, acá y acá.
pero gracias a Dios todo salió bien hasta el momento, ¿cierto? Resulta que me pusieron la bebé pues acá, le di un besito, tal cosa, y se la llevaron y me dijeron, entonces yo veía que todo el mundo corría para acá y para allá y yo no entendía nada, yo estaba súper tranquila, yo no sentía dolor de nada, no, absolutamente nada. Entonces el doctor dijo, cuando yo les diga, activan código rojo. De un momento a otro esa sala se llenó como que de todos los doctores del hospital. Y yo decía, pero ¿qué está pasando acá? No entiendo nada, ¿qué es código rojo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Entonces el doctor me dijo, mamá, estás perdiendo mucha sangre y si no actuamos rápido te nos vas. Pero yo en ningún momento sentí como miedo, ni, o sea, yo no tenía nada como de que me voy a morir o mi hija se va a quedar sola, o sea, nada, yo no sentía nada de eso, yo sentía mucha tranquilidad. Si en otro momento a mí me hubieran dicho que me iba a pasar eso, yo hubiera pensado, no, yo me muero donde me pase eso, porque yo soy muy miedosa, pues muchas cosas, y yo hubiera dicho me muero. Pero ese día estaba súper tranquila, yo no tenía miedo de nada, no sentía dolor de nada, no estaba preocupada, o sea, nada. Era la tranquilidad que Dios me estaba dando. Entonces, bueno, la cosa es que yo me desgarré. La bebé nació muy grande como para mi cuerpo y aparte de eso me estaba desangrando, pues tuve hemorragia. Entonces todo el hospital empezó como a actuar súper rápido, me ponían inyecciones aquí, allá, yo sentía aquí una inyección acá, aquí la otra acá, las de que me ponían abajo yo no las sentí, sé que me pusieron unas en las piernas, o sea, en toda parte. Me metieron un balón de Bacri en el útero, me pusieron una sonda y la otra sonda era como la del balón, ¿cierto? Yo nada más recuerdo que un doctor se me arrimó como que así, como mirarme así, yo pues lo miraba como así y no recuerdo muy bien lo que me dijo, como que como que estaba contando, yo no sé, y yo me fui, yo solo recuerdo que yo me fui. Ya desde ahí yo empecé a soñar, yo empecé a tener sueños en donde yo eh, estaba como en un lugar así clarito, clarito, clarito. Y yo decía, si yo me morí, ¿dónde está Dios? Yo no me acordaba que yo había tenido una hija. Y yo empecé a decir, si yo me morí, ¿dónde está Dios? ¿En dónde estoy? ¿Yo qué soy? Yo no sabía qué era yo, si yo era un animal, si yo era un personaje de un videojuego, porque empecé a soñar que era que una estrella de TikTok, que era que un personaje de Mario Kart. Ay, yo no sé, unas cosas impresionantes. Entonces yo decía, como, ¿dónde estoy yo? ¿Yo qué soy? ¿Dónde está Dios? ¿Quién me va a recibir acá? O sea, yo no sabía qué estaba pasando. Cuando después me empecé como a despertar, ya eran como las 2 de la mañana, porque me acuerdo que miré el reloj y veía como las luces así del techo del hospital y veía que decían los letreros como de enfermería y cosas así. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Yo dónde estoy? O sea, yo estaba súper perdida. Yo miraba así como para un lado y veía que había una bolsa de sangre colgada, yo estaba conectada con puras cosas, yo no estaba entendiendo nada, o sea, yo decía, no entiendo si me morí, si estoy viva, si estoy donde, no sé. Hasta que ya como una hora después me empecé a despertar más, entonces empecé a hacer preguntas a las doctoras y entonces ellas me empezaron a explicar todo lo que había pasado, que tuve hemorragia, que me pusieron un balón, que no me podía parar, que estaba muy mal, que me habían puesto 4 unidades de sangre pues 4 bolsas de sangre. O sea, yo no podía creer todo lo que me estaba pasando. Entonces me trajeron como un momentico a la vez, me la dejaron tener 20 minutos porque ya iba a subir para UCI. Ya me iban a subir para UCI, entonces me dijeron como, bueno, te vamos a subir en un momentico. Y afuera hay 2 personas que te están esperando. Pues trata de estar lo mejor que puedas. Yo sé que esto ha sido muy duro, pero ellos están muy mal y quieren verte pues que estás bien y todo. Y yo, o sea, yo me sentía bien, la verdad, yo no sentía dolor en nada, yo no, nada, yo estaba súper tranquila, yo estaba bien. Entonces salí y me estaba esperando mi mamá y mi pareja. Bueno, resulta entonces que pues yo salí y estaba mi mamá y mi pareja súper mal, llorando de todo.
mi mamá diciéndome pensé que te ibas a ir, pues obviamente estaban súper mal y yo tratando de dar mi mejor cara, tratando de no llorar, pero yo estaba como con ese nudo acá y yo no, yo estoy bien, no pasó nada, yo ni siquiera sabía qué había pasado, o sea, según la historia clínica, según los doctores, todo, en algún momento me tuvieron que hacer como reanimación, porque la bebé nació a las 7:23 de la noche y yo me desperté a las 2 de la mañana, fue mucho tiempo. Entonces pasaron como muchas cosas en ese lapso de tiempo y pues bueno, entonces ahí ya me subieron como a la UCI. Habían acabado de bajar una persona que había fallecido, pero bueno, yo estuve ahí, pues dejaban quedar como a mi pareja, pero yo le dije que no, que se fuera a descansar. Nosotros estábamos desde las 5 de la mañana levantados y ellos afuera del hospital, entonces yo le dije que se fuera a descansar y todo. Él se fue con mi mamá, la bebé la dejaron en la guardería, pues, porque obviamente yo en UCI no la podía tener. El caso es que yo duré 2 días en UCI con ese balón de Bacri, después me lo quitaron, pues eso se lo desinflan y ya me lo sacan, pues obviamente ya me bajaron después a pieza, pude estar con la bebé, que era como lo que más duro me daba, me dio mucha tristeza todo lo que pasó, la verdad es algo que todavía me cuesta a veces asimilar porque yo hubiera querido que fuera muy diferente todo, pero bueno, todo pasa como Dios quiere. Eh, bueno, yo duré 5 días en el hospital, pasaron muchas cosas en esos días, pero bueno, eso será para otra historia. Pero ahí no termina esta. Resulta que yo me fui para la casa y pues yo estaba bien como los 3 primeros días que estaba en la casa, sí, obviamente con depresión, pues lo normal que nos da después de tener un bebé. Pero me empezó a dar fiebre, me subió una fiebre muy alta de 41, no me bajaba con nada y yo pensé que era gripa supuestamente. Pero entonces ya después de tanto pensarlo, yo mejor me fui para urgencias, volví allá al hospital, me revisaron, me dejaron hospitalizada otra vez. Resulta que en una ecografía que me volvieron a hacer, salió que me habían dejado restos de placenta en el útero y tenía que volver a entrar a quirófano para que me hicieran un legrado para podérmela sacar. Entonces pasé otros 7 días en el hospital, entré al quirófano como 3 días después de haber entrado a urgencias, me hicieron el legrado, salí, yo no podía creer todo lo que me estaba pasando, porque sinceramente yo pasé un embarazo súper bien, o sea, yo era como si no estuviera embarazada, yo no tuve antojos, yo no tuve dolores, yo nada. Y yo tenía muchas expectativas de pues el parto, yo pensé que me iba a ir súper bien, yo dije yo voy a entrar y voy a salir ahí mismo, sí, la más ilusa, pero bueno, pasaron muchas cosas, ahora todavía estoy en recuperación, todavía no me he recuperado del todo, tengo que ir a terapias de piso pélvico, me pusieron 37 puntos, la cicatriz todavía me duele mucho, bueno, son cosas que tienen que pasar, uno no entiende por qué, uno no entiende por qué a uno, por qué pasaron esas cosas, por qué de ese modo. En su momento lloré mucho por muchas cosas que pensaba que pasaron, pues obviamente yo no puedo tener más hijos, porque si con la primera me fue así, no me quiero imaginar con el segundo o la segunda, pero bueno, no puedo. Y bueno, esta es mi historia del parto. Cuéntenme ustedes cómo les fue en el parto, qué les pareció la experiencia, en dónde tuvieron a sus bebés y las leo.